que trata del ayuno intermitente, tan de moda por estos días. Y vamos a revisar de qué trata el ayuno, cuáles son los beneficios y en últimas, por qué hacerlo. ¿Por qué realmente sería recomendable, en qué situaciones sería recomendable hacer ayuno intermitente y cuándo no? Eh, Vamos a empezar hablando de que el ayuno se ha hecho toda la vida el ser humano, desde que tiene existencia hace más de 4.000 años sobre la faz de la tierra, eh, ha hecho ayuno. Casi todos tenemos algún conocimiento de ayuno por el tema religioso o espiritual. Siempre hemos escuchado hablar de ayuno, de ayunar, y siempre lo hemos asociado o hemos escuchado mucho que tiene beneficios para las personas que quieren orar, como les decía, el tema espiritual, religioso, en los retiros espirituales se hace mucho ayuno. Pero últimamente se ha puesto, por así decirlo, de moda el término ayuno intermitente, y la idea de hoy es como hablar un poco de qué trata. Básicamente el concepto de ayunar es la no ingesta de alimentos. eh, el ser humano y todo mamífero tiene, digamos, dos etapas hablando de la parte digestiva, que es ingesta de alimentos y ayunar. Pero obviamente para el cuerpo los beneficios empiezan después de 8 horas, y vamos a empezar a explicar un poco el tema para que tengamos un poquito más de conocimiento, y bueno, cualquier pregunta pues la van haciendo, ¿ok? Entonces, digamos que ayuno intermitente se le llama a esa ventana en la cual no ingiero ningún alimento, solamente agua y o pocas bebidas que las vamos a nombrar también, bajo la cual mi cuerpo entiende de que estoy en reposo, el sistema digestivo, y por ende la producción de insulina con el páncreas, y permite que otros órganos o otras glándulas del cuerpo produzcan otras hormonas que se producen sí, solo sí, si no hay producción de insulina. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que es ayunar. Ayunar es no ingerir alimentos por un cierto periodo de tiempo. Como les digo, hay ayunos prolongados de hasta días, incluso meses. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es lo que llamamos el ayuno intermitente, que es aquel en el cual yo no ingiero ningún alimento a partir de 12 horas, o digamos, después de 12 horas hasta 24 horas. O sea, digamos, no más de un día, pero no menos de 12 horas. Ahí es cuando el cuerpo empieza a entender que es un verdadero ayuno. Ahora vamos por partes. A partir de las 8 horas, el cuerpo, y normalmente pasa a casi todas las personas que comen y duermen, ahí normalmente al despertar ya han pasado 8 horas, por muy tarde que uno coma. Casi siempre mientras que uno se duerme y descansa y se levanta, han pasado mínimo 8 horas. Y a partir de ahí el cuerpo ya empieza a producir testosterona y hormona de crecimiento. En mínima cantidad, pero empieza a producirlo. Por eso es que muchas veces algunos habrán escuchado que en los niveles de testosterona más elevados son durante la mañana, cuando acabamos de despertar. Y es por eso, porque el cuerpo produce estas dos hormonas en ausencia de insulina. Entonces, como hemos estado ya 8 horas o inclusive podemos estar más, obviamente vamos a empezar nuestro cuerpo va a entender, ok, estamos en descanso de ingesta de alimentos, no hay producción de insulina por el páncreas, entonces aprovechan los otros órganos del sistema endocrino a producir, y lo primero que produce son testosterona y hormona de crecimiento. Entonces digamos que este es uno de los primeros beneficios de descansar el cuerpo de ayuno. Pero digamos la verdadera o el verdadero beneficio se empieza a multiplicar o a ir sumando cuando pasan las 12 horas. Y es algo muy lógico, y hasta razonablemente se puede decir que todo en la vida es un equilibrio, y si el día tiene 24 horas y yo obviamente debería coger como mínimo 12 horas para descansar mi cuerpo del sistema digestivo y 12 horas para ingerir alimentos. O sea, que digamos que al menos por lógica yo debería cumplir con unas 12 horas de no ingesta de alimentos. Eso, y es lógico, 12 horas sin ingerir alimentos, y en las otras 12 horas voy a ingerir. Entonces digamos que la primera recomendación sería tratar de que cualquier persona tenga claridad en que si yo ceno a las 8 de la noche, por muy tarde, hasta las 8 de la mañana no debería ingerir alimentos.
Y como les decía, hasta aquí simplemente es un descanso del sistema digestivo con mucho razonamiento lógico. Pero a partir de aquí, de las 12 horas, es cuando empieza. Normalmente cuando nosotros comemos, y voy a explicar un poco el tema para que se entienda los combustibles que usa el cuerpo para obtener la energía, para que nuestro metabolismo trabaje. Los dos grandes, los dos grandes combustibles son el glucógeno, que viene de los carbohidratos, y explico un poco eso, y después la grasa. A partir de las 12 horas de ayuno, mi cuerpo empieza a tomar grasa. No necesariamente 12 horas. ¿Qué pasa aquí? Como yo al principio he comido carbohidratos, mi cuerpo convierte esos carbohidratos en glucosa. Glucosa, ya he explicado más o menos el concepto del tema de la insulina. En últimas, ese carbohidrato llega a mis músculos como glucógeno. Y hay un glucógeno hepático y un glucógeno muscular. Y esa es la primera reserva de combustible que tiene mi cuerpo. Cuando yo duro 12 horas, lo más lógico es que a esas 12 horas ya se me haya acabado esa reserva de glucógeno hepático y muscular. Ahora, esas 12 horas puede correrse hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, si yo a las 10 horas de ayuno empiezo a hacer ejercicio en ayuna, se me corre un poco más, obviamente, porque el gasto calórico del ejercicio va a requerir una energía extra puntual y casi que me corre esas 12 horas a un poco menos, en el cual ya se me acabó toda la reserva de glucógeno y empiezo a tomar grasa como combustible. Y al revés, si han pasado 12 horas y yo no he hecho ejercicio ni nada, pero la última comida fue de pronto muy cargada en carbohidratos simples, porque me comí una pizza y de paso un postre con helado y fue muchos azúcares, esas 12 horas se pudieran correr un poquito más, 12 horas y media, 13, pero digamos que el promedio normal es que a las 12 horas, después de haber hecho una ingesta normal, con buen balance nutricional y buena alimentación, a las 12 horas ya yo tengo casi que asegurado que se me acaban las reservas de glucógeno. Entonces, ahí lo interesante es que cuando ya yo llevo más de 12 horas, empieza poco a poco a coger mi grasa corporal como combustible para que mi metabolismo y mi cuerpo siga funcionando de forma correcta. Entonces miren que el primer beneficio, o el segundo, porque el primero ya les había dicho que el tema de testosterona y hormona de crecimiento ya se había empezado a producir a partir de las 8 horas. A partir de las 12 se le suma el tema de coger la grasa como combustible. Y por eso es que mucha gente de pronto ha escuchado que recomiendan mucho el ayuno intermitente para las personas que quieren bajar de peso. Obviamente esto va a depender de que también como en las horas de ingesta. Esto no quiere decir que esto es un protocolo, pero no quiere decir que si yo como muy mal y hago ayuno voy a adelgazar. No, estoy dañando de pronto lo bueno que es tomar grasa como combustible, lo voy a dañar si cuando en mis horas de ingesta no hago balances nutricionales y como adecuadamente. Aquí dice que tomo de la grasa buena o de la grasa mala. Digamos que tomo de la grasa en general y eso es un proceso interno que tiene el cuerpo, pero digamos que lo importante aquí que entiendan es que hay un porcentaje de grasa tanto en hombres como mujeres que es saludablemente bueno. Entonces digamos que lo primero que hay que entender es que el porcentaje de grasa naturalmente se balancea o se equilibra siempre y cuando yo tenga buenos hábitos. Entonces el cuerpo hace todo un proceso interno que sería un poquito largo de explicar ahora, pero básicamente sí coge grasa tuya corporal y empieza a regular tu porcentaje incluso de grasa corporal saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, para hombres está entre 15 y 20%, para los que tienen la oportunidad de pronto de medírsela, y mujeres puede estar entre 20 y 25%. Esto no es una camisa de fuerza. Yo veo personas, mujeres con 25% de grasa y se ven muy bien, otras que necesitan llegar a 20 para verse de pronto muy bien como quieren, hablando físicamente o estéticamente. Recuerden que hay grasa visceral y hay grasa subcutánea. Y el cuerpo, como les digo, va cogiendo grasa como combustible, pero no necesariamente va a coger que nada más la subcutánea y me deja la visceral. No, él va cogiendo de todo, pero la idea es que llegues a un porcentaje de grasa saludable, que vas a necesitar un poco de grasa para las vitaminas que necesitan grasa para que sean absorbidas, para el cerebro que necesita grasa, etcétera. Así que el cuerpo necesita grasa o tener un porcentaje saludable de grasa, ¿ok? Entonces digamos que ese es el primer beneficio. El segundo beneficio, y es cuando ya pasamos de las 16 horas, que ya es un poquito más largo, 16 horas
Es como si tú comieras a las 6 de la tarde y la primera comida al día siguiente fuera a las 10 de la mañana. Entonces digamos que tú ahí empiezas a hacer un proceso que se llama autofagia, que es realmente lo que hace pocos años, en el 2017, 2016-2017, el premio Nobel de Medicina se lo dieron a un japonés porque explicó científicamente qué era este proceso de la autofagia. Y es básicamente que las células, cuando uno come en general, hay muchos químicos que come, hay excesos de proteína a veces que hemos comido, etcétera, muchos nutrientes que no son tan buenos o que hemos comido en exceso y la célula va reciclando, es como una casa. El cuerpo humano es tan perfecto que es como una casa cuando yo tengo cosas que no me sirven, yo las voy como reciclando para que cuando pase de pronto el reciclador yo se las entrego. Bueno, digamos que el cuerpo humano va guardando en las células, en los liposomas se llama, el espacio donde la célula guarda lo que no necesita, pero que en algún momento lo puede utilizar como reciclaje. Que como nosotros sabemos, reciclaje es cuando yo desperdicio algo, pero que a otro le sirve, o que no me sirve a mí para una caja de cartón me sirvió para yo tener algo que compré, pero después esa caja de cartón le puede servir a otra persona para hacer un producto. Entonces, digamos, a lo que a mí no me sirvió, a otra persona le sirve. Aquí la célula hace algo igual. Cuando yo como, llega un momento en que la célula va guardando cosas que no le sirven y está reciclando. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando yo llego a las 16 horas de ayuno, mi célula empieza a coger esas sustancias que tengo ahí guardadas y las empieza a reciclar, a tomar como combustible. Y eso es muy bueno porque empiezo a renovar células, a limpiar. Eso es lo que llaman como una detoxificación. O sea que mi cuerpo naturalmente, si yo lo dejo, es decir, si yo lo llevo a 16 horas de ayuno, yo le estoy permitiendo que él haga este proceso que es natural, de desintoxicarse, de limpiar, de reciclar, de sacar proteínas dañadas para convertirlo en aminoácidos nuevos, buenos, para construir masa muscular. Entonces digamos que es bien interesante que yo pueda hacer ayunos de vez en cuando de más de 16 horas. Aquí me preguntan, Helka, ¿eso varía cuando hay cambios hormonales? Mira, nuestro cuerpo básicamente es un sistema hormonal en equilibrio. Siempre que hay desequilibrio, empiezan los problemas de toda índole, de sobrepeso. Aquí me dice, porque creo que cuando era más joven mi metabolismo era súper ágil. Puede ser, pero tiene que ver mucho con lo que acabas de decir con el tema hormonal, ¿sabes? O sea, incluso eh, una persona que, aquí un tips que les voy a dar y que normalmente se revisa cuando yo hago asesorías nutricionales y seguimientos, básicamente uno, uno tiene que tener un equilibrio de la insulina, el cortisol, la testosterona, la progesterona o andrógeno. Y si no hay ese equilibrio en esas hormonas, no vas a adelgazar. O sea, hablando de adelgazar, pues. Entonces, si no tienes en cuenta cuál es la que mejor se regula, vuelvo y repito, insulina, tiroides, cortisol, estrógenos o progesterona y testosterona. Entonces, esas 5 hormonas, porque hay el estrógeno y la progesterona es la hormona sexual, depende si es hombre o mujer, pero las otras 4 se dan en los dos sexos. Es ese sistema endocrino que produce muchas más hormonas, pero sobre todo esta que acabo de mencionar, es la que te mantienen a ti, digamos, en un estado saludable y estéticamente bueno. Por eso es que hay personas que cuando están comiendo bajas calorías o no comen casi o hacen inclusive ayuno y dicen, pero yo estoy haciendo muchas cosas y no bajo, es porque hay un desequilibrio en esas hormonas. Pero la que más fácil de controlar es la insulina, porque la insulina es la que yo activo o desactivo con lo que estoy hablando. Si yo como mucho durante muchas horas del día, me levanto a las 6 de la mañana y como, y son las 10 de la noche y todavía estoy comiendo, yo estoy produciendo insulina en cantidades excesivas. Entonces, claro, no estoy permitiendo que mis otras hormonas trabajen o mis otros órganos y glándulas produzcan otras hormonas que se producen cuando descansa la insulina y estoy sobreproduciendo insulina y termino haciendo una resistencia a insulina y por ahí me puede derivar un exceso de cortisol, de tiroides, de hormonas sexuales, de baja testosterona. Entonces digamos que el desequilibrio hoy en día casi siempre comienza con la insulina, porque es lo más fácil de controlar, pero lo que más fácil desequilibramos por los hábitos y el tema alimenticio. Entonces, digamos que, volviendo al tema de las 16 horas en adelante, ahí empezamos aparte de que
A partir de las 8 horas empezar a producir testosterona y hormona de crecimiento. Imagínense si llevo 16, pues tengo todavía esa testosterona y hormona de crecimiento alta. Si a partir de las 12 empezar a quemar grasa como combustible, si llevo más de 16, sigo quemando grasa como combustible. O sea que digamos que sigo con el beneficio anterior. Y si ahora entro en autofagia, le estoy permitiendo, además de los anteriores beneficios, que mi cuerpo empiece a limpiar mis células. Y eso me lleva a una renovación celular. Y eso es obviamente súper bueno, sobre todo para el tema de rejuvenecimiento, que es cuando también llegamos a las 20 o 22 horas de ayuno, mejor dicho, casi una comida por día, que algunas personas lo han hecho, inclusive yo lo he hecho y lo voy a mencionar más tarde cuál ha sido mi experiencia. Hay datos ya demostrados en ratones y están haciendo ya experimentos en seres humanos que se prestan para ver qué pasa cuando comen una vez al día, de que hay una producción de células madre. Y todos sabemos que las células madre son las que a veces de forma artificial buscamos para curar enfermedades, para producir células que en algún momento necesitamos producir en algún órgano que tengamos con alguna enfermedad o defecto, etcétera. Así que la producción de células madre es el tema de rejuvenecimiento en su máxima expresión. Y cuando hablo de rejuvenecimiento hablo de tener todos mis órganos, inclusive la piel, que es el órgano más grande que tiene el cuerpo, el ser humano, se vea beneficiado de ese rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque estoy renovación completa de la célula. Entonces digamos que si se dan cuenta, el ayuno tiene muchos beneficios y se van sumando. Ahora, ¿cuándo hacerlo y cuándo no? Esto no es una camisa de fuerza, digámoslo así. O sea, digamos que una persona puede, yo personalmente entre semana, digamos, ahora he llegado a hacer inclusive hasta una comida por día, pero puedo hacer dos, y a veces el fin de semana puedo hacer dos o tres. O, y no es una camisa de fuerza, básicamente todo depende de cómo rompo el ayuno y cómo mantengo mi cantidad y calidad de nutrientes, porque el ayuno, ojo que el ayuno no es dejar de comer, al contrario, el ayuno es comer lo mismo desde el punto de vista nutricional que siempre he comido. Aquí me preguntan, ¿realizar ayuno todos los días agiliza mi metabolismo? Claro, claro, porque pongo a trabajar mi cuerpo, como les explicaba ahorita, en cosas que antes ni siquiera le daba la oportunidad de trabajar. Mis células trabajan para regenerarse, para reciclar, para hacer la autofagia, cojo grasa como combustible, o sea, pongo a trabajar mis órganos, y eso es básicamente el metabolismo. El metabolismo es que toda la energía que necesita el cuerpo para funcionar de forma correcta, para vivir como ser humano. Entonces, claro que sí, te lo agiliza. Eh, entonces, digamos que yo puedo, digamos, comer cada 14 horas. Digamos que yo comí a las 6 de la tarde y desayuno a las 8 de la mañana y duré 14 horas. ¿Tengo algo de beneficio de ayuno? Sí, los dos primeros que les dije. Dicen los edulcorantes, debe ser, edulcorantes rompen el ayuno. Sí, yo ahora voy a decir que rompe el ayuno. Eh, o para contarle en sí a Luis lo que rompe. Básicamente cuando uno hace ayuno, la palabra mismo lo dice, tú no deberías no tomar agua. Ese sería el ayuno real, o sea, y más eficiente. Ahora, se ha descubierto que hay algunas pequeñas bebidas que, como no ponen a trabajar la insulina, no rompen ayuno, y digamos que los beneficios no se pierden o no te los ralentizan. Entonces, ¿cuáles se han descubierto que son? El té, los tés herbales, sin adicionar ningún edulcorante, como lo que tú acabas de preguntar, ni azúcar menos, obviamente. La cafeína, o sea, el café también, lo puedes tomar un café en ayuna y no te rompe el ayuno. Pero lo importante es que no le eches ningún edulcorante, ni natural ni artificial, o sea, ni azúcar, ni cualquier esplenda, etcétera. No, nada de eso, porque ahí sí te pone a trabajar la insulina aunque no tenga calorías. Y ese es un tema que tiene que ver con el tema de la mente. Así que si vas a hacer ayuno, lo ideal es que no tomes agua, pero vuelvo y te digo, no puede ser, y eso se lo recomiendo sobre todo a las chicas, o sea, no puede ser una camisa de fuerza o que se estresen, porque mire que les mencionaba ahorita que el cortisol, que es la hormona que se produce cuando hay mucho estrés, en exceso, así como la insulina, son malas. O sea, aquí me preguntan, Peter, ¿y el té de hierbas naturales? Sí, el té de hierbas no rompe ni el café, ni el té de hierbas, obviamente ni el agua mineral, o sea, que son las que uno debería como hidratarse, sobre todo con el agua mineral uno debería hidratarse. Aquí me preguntan, ¿ayuno con agua o sin agua? No, con agua. Yo personalmente recomiendo con agua. Sé que hay alguna teoría, que por cierto algún amigo no me ha pasado todavía,
de cómo hace el ayuno. Yo personalmente sí hago un ayuno de 12 horas sin agua. O sea, yo me levanto a las 6 de la mañana y yo hasta las 8 de la mañana no tomo agua. Y normalmente tomé agua a las 7 8 de la noche. O sea que yo casi que sin proponérmelo, yo duro 12 horas sin tomar agua. Pero no tengo todavía el conocimiento de qué es lo que pasa exactamente cuando hago ayuno, inclusive con unas 12 horas sin agua. Pero el agua se puede tomar. Y sobre todo agua mineralizada. Con los minerales tampoco rompen ayuno. Entonces, para responder la pregunta, Laura, té de herbales, esos de infusión naturales, completamente, nada artificial, la cafeína y el agua mineral. Esas tres cosas no te rompen ayuno. Ahora yo voy a dar unos tips. Ahora voy a dar unos tips. Me preguntan que si hago ejercicio. Sí. Mira, yo ahora mismo he llegado a un tema que yo, por ejemplo, hago una comida a las 2 de la tarde y yo entreno al día siguiente a las 2 y media, 1. O sea, yo duro casi 22, 23 horas o 20 normalmente sin comer. Eso sí, me tomo un café antes de entrenar, incluso porque la cafeína es un estimulante y sirve como preentrenador natural y saludable. Y yo te digo que yo lo he probado, la teoría, y me va muy bien tanto desde el punto de vista energético, que es otro de los beneficios que voy a explicarle ahora de cómo te mantiene estable tu energía. Muchas veces cuando yo atiendo a personas, me dicen, Peter, es que almuerzo y me da un sueño, una bobera. Eso es que tienen picos de energía alto y después cuando tienen el pico de energía bajo es cuando les cae como esa pesadez, esa bobera que llaman, etcétera. Y eso se quita con una regulación de energía durante todo el día. Y eso lo ayuda a comer bien, obviamente, lo que hemos hablado en otras ocasiones, comer balanceadamente bien. Pero también el ayuno intermitente te ayuda a regular esa energía. Porque como les decía ahorita, te empieza a recoger grasa como combustible y la grasa como combustible es de las cosas más estables que hay energéticamente hablando para el cuerpo. Aquí me dicen, ejercicio en ayuno no da mareo. No, para nada. Yo te he dicho que he hecho la prueba con 20, 22, 24 horas sin haber comido y entreno y fuerza. Hago barras, hago fuerza, hago tijeras avanzadas, sentadillas, hago fuerza y no. Lo que yo siento por experiencia que a veces le da mareo a la gente es cuando vuelvo y repito, es que come mal, entonces come con alimentos de alto índice glucémico y después viene un bajón de energía, una hipoglicemia. Y cuando entrenan en esa hipoglicemia generada por esa comida de alto índice glucémico antes o de carga glucémica alta, entonces cuando la gente dice, me da como mareo, yo he atendido a personas que les he mejorado ese tema, que me dicen, mira, yo no me pongas a hacer mucha fuerza, mucho esfuerzo, porque me da mareo y me da la pálida. Y yo les digo, eso es porque estás comiendo mal. Y cuando empieza a comer bien, este protocolo del ayuno, vuelvo, insisto, ayuda a eso, pero sobre todo comer bien, las personas se dan cuenta que pueden ya entrenar mucho más fuerte y que ya no sufren de ese tema de que le da mareo o la pálida. Y básicamente tiene que ver con esos temas de que ya no hay tantos picos y bajones de energía durante el día en su cuerpo, sino que ya es un tema más estable de energía en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, de los beneficios, me pueden seguir haciendo preguntas, que esa es la idea. Me preguntan que el ayuno da gastritis. No, para nada. También he hecho esa prueba, vuelvo y les digo, o sea, la teoría dice que no, yo he hecho la prueba y nada, la gastritis está asociada más con excesos, sobre todo de carbohidratos simples, algunas veces de cafeína, algunas veces de picante, algunas veces de edulcorante. O sea, la gastritis está asociada mucho con excesos que pones a producir mucho ácido clorhídrico en tu estómago y después lo sigues produciendo a veces sin comida y te hace ardor. O sea, porque está acostumbrado el cuerpo a producir mucho ácido en exceso por tanto carbohidrato simple que comes. Y digamos que tanto comida ácida, que ese es otro tema que podemos hablar otro día, de cómo la acidez y basicidad de los alimentos ayudan o perjudican también a nuestro pH en el cuerpo. Pero la gastritis no tiene nada que ver con el ayuno. O sea, eso de que no, que tengo gastritis, tengo que comer cada 3 horas, eso no es así. O sea, eso tienes que mejorar la calidad de las comidas para que veas que se te quite la gastritis. Entonces, de los beneficios, como les decía, del ayuno intermitente, la pérdida de grasa, obviamente por lo que les dije, después de 12 horas empiezo a comer más o menos lo que les expliqué, a partir de las 12 horas empiezo a coger grasa como combustible, entonces voy a perder grasa. Si siempre y cuando coma bien, porque luego te digo, yo no puedo estar
bajándome y comiendo mal porque otra vez acumulo. Quito y otra vez como mal. Entonces vas a decir, ay, no, hice ayuno intermitente y no bajé. Claro, no bajaste porque cada vez que comía, si comes comida que vas a acumular como grasa, pues obviamente vas a estar como que peco y rezo en pato, algo así. Aquí me preguntan qué comida recomiendas para después del ayuno. Yo siempre para romper ayuno, que en el caso mío a veces es la única comida que voy a comer y en algunas personas puede ser la primera de dos o la primera de tres, pero siempre recomiendo con un buen balance nutricional, o sea, una buena cantidad y calidad de proteínas, carbohidratos complejos de absorción lenta, vitaminas y minerales, grasa saludable, eso es importantísimo, que tengas ese balance nutricional porque le estás dando a tu cuerpo el combustible que necesita, digámoslo así, que es la grasa, las proteínas, los carbohidratos, vitaminas y minerales, ¿ok? Entonces eso es importante, no tanto la cantidad, sino la calidad y el balance de todos los nutrientes que el cuerpo necesita de forma balanceada. Dice, ¿cómo hacerlo intermitente? Entiendo que si todos los días uno lo hace por el mismo tiempo, el cuerpo se adapta, ¿no? No es tan así. Mira que te estoy explicando que se llama intermitente porque ayunar más de 24 horas ya es un ayuno normal o lo que llaman ahora ayuno prolongado. Menos de 24 horas es lo que llaman, que estoy interrumpiendo un ayuno, intermitente. Pero realmente, después que tú hagas un ayuno como estilo de vida, digamos, de 16 horas todos los días, no, tu cuerpo va a ver los beneficios que te estoy contando, que va a coger grasa como combustible, que te va a ayudar a regular la insulina, la glucosa en sangre, te va a estabilizar la energía, todos los beneficios te lo va a ayudar. Ahora, se va a acostumbrar, eso no es tan así. O sea, de hecho, casi nunca nadie lo lleva al 100%. Vuelvo y te digo, a veces los fines de semana uno, si lo hace muy prolongado como yo, que a veces hago 24 horas durante la semana, el fin de semana me relajo y no, hago dos comidas. Y entonces ya no son 24 horas, sino hago un 16-8, a veces hago 18-6, a veces 24. O sea, no puede ser una camisa de fuerza, porque bueno, ese era un tip que le iba a dar cuando leí una pregunta. Es que las mujeres no se pueden estresar. Entonces a veces las chicas cuando quieren hacerlo más de 16 horas o en su defecto 14, las que sean, pero que estén como que, ay, falta una hora para comer, tengo que llegar y yo tengo hambre, pero voy a aguantar. No puede ser llegar a un X número de horas de ayuno, pero con el estrés de que tengo que llegar porque tengo que cumplir las horas. No, tienes que empezar a ir llevándolo poco a poco, a hacer 12 horas primero, después a las 2-3 semanas hacer ya 13 o 14, después si puedes llevarlo a los 16, después si ya te puedes saltar una comida y comes 2 al día, ya casi que haces 18. Entonces, digamos, una persona que almuerza, que su primera comida sea a las 12 del día y la segunda a las 6 de la tarde, ya básicamente hizo 18-6. Entonces, digamos que la idea es llevarlo de forma muy natural. No de forma porque si lo hacen de esta forma tengo que cumplir las 16 horas y falta una hora y qué hambre que tengo y ese estrés va a subir el cortisol y los beneficios de la quema de grasa lo van a ralentizar por estar produciendo mucho cortisol por meterse en ese estrés, ¿ok? Entonces digamos que yo no recomiendo que lo hagan a la fuerza, sino de forma natural. Y hay protocolos y hay comidas que ayudan, o sea, cuando uno está comiendo, yo personalmente me doy cuenta a veces cuando llega un fin de semana y de pronto mi primera comida fue a las 2 de la tarde, pero comí poco y no de tan buena calidad. Yo digo, ya sé que voy a hacer una segunda comida, o sea, porque mi cuerpo me va a pedir que esos nutrientes y esa cantidad. Aquí un paradama me dice, en definitiva, los malos síntomas al hacer ayuno no es por el ayuno, es porque tenemos una mala dieta. Tú al hacer ayuno no deberías tener malos síntomas. Al hacer ayuno no deberías. Ahora, vuelvo y te digo, depende del ayuno. Si tú nunca has hecho ayuno y de repente te vas a lanzar a hacer una sola comida al día y el día anterior comiste muy mal, sí, a lo mejor te puede dar algún desbalance, alguna ansiedad, algún bajo nivel, porque como te digo, eso depende del día anterior. Si yo el día anterior me comí un litro de helado como última comida a las 6 de la tarde, por un ejemplo, y digo, bueno, no, ya comí mucho helado, a partir de hoy voy a hacer una sola comida, voy a durar a las 24 horas, voy a durar hasta mañana a las 6 de la tarde, no como. Fácilmente te puede dar bajón, una hipoglicemia gravísima. ¿Por qué? Porque comiste el helado que es de alto índice glucémico que te produce una hipoglicemia, que el cuerpo por protección te hace una hipoglicemia y te va a mantener ahí y no vas a poder durar mucho tiempo porque no le diste buenos nutrientes al cuerpo para que esté bien alimentado, bien nutrido durante las 24 horas. Aquí hay que entender que el ayuno intermitente es un protocolo, pero nosotros tenemos que nutrir a nuestro cuerpo. Aquí no se trata de cantidad.
Porque mucha gente me dice, Peter, pero si yo como 6 veces, ¿cómo te ocurre que voy a comer ahora 2? Por ejemplo, entonces cuando yo me pongo a revisar las 6 comidas, son comidas así de calorías y así de nutrientes. Y yo lo que le digo, bueno, mira, que ahora vas a hacer 2, pero así de nutrientes y así de calorías. Entonces digamos que y eso se consigue mucho con la comida real. Mucha gente que come mucha comida procesada, come comidas con mucha caloría, pero baja de nutrición muy poquita. Entonces, claro, está comiendo todo el día, pero no se está nutriendo bien. En cambio, una persona que puede hacer una comida como actualmente hago yo entre semana, o 2 comidas, pero bien nutricionalmente, mi cuerpo va a estar feliz y contento porque lo estoy nutriendo, no lo estoy llevando a un desbalance nutricional, que es lo importante. Aquí no importa la cantidad y las veces de comida si no son de buena calidad. Si son de buena calidad, yo fácilmente, y se lo digo por experiencia, porque uno en este tema de nutrición, que llevo ya muchos años estudiándolo, de las primeras cosas que uno me dijeron a mí era eso, comer 5 y 6 veces al día. Y yo lo hacía, yo desayunaba, merendaba, almorzaba, merendaba, cenaba y a veces merendaba. Y yo era impresionante que a las 2 horas tenía hambre, pero era hambre y yo sentía que tenía que comer. Y después estudiando un poco el tema me di cuenta que, oye, pero esto no puede ser lógico. Y me di cuenta que era eso, que uno mismo inducía a ese tengo que, porque la comida que estaba comiendo era de poquita cantidad y de calidad no muy buena. Entonces eso me inducía a que el cuerpo me volviera a pedir y así. Me preguntan que 0 azúcar antes de dormir. Sí, total. Además, de hecho, el azúcar es súper mala para el tema de testosterona, de tonicidad muscular, de obviamente de quema de grasa. O sea, el azúcar hay que hacerlo una vez a la semana y eso, porque si yo tengo algún objetivo en mente de que quiero llegar a un objetivo puntual, sea de crecimiento muscular, sea de tonicidad muscular que me quiero ver mejor, sea de porcentaje de grasa, ni el azúcar es enemigo, porque el azúcar ralentiza la quema de grasa, el azúcar hace que no produzca buena testosterona, que es el que te da tonicidad muscular. Así que el azúcar, y menos para dormir, o sea, ya para yo acostarme, 0 azúcar, porque no voy a necesitar ni siquiera tanta energía de golpe. Así que, para nada. Eh, otro de los beneficios, está tan metido el tema del ayuno, o se han dado cuenta que descansar, como les contaba yo, de no comer, que lo han metido ya en protocolos para las personas, por ejemplo, con Alzheimer. Yo estuve estudiando a un doctor que ya ha descubierto el tema del Alzheimer, de cómo revertir o prevenir e inclusive revertir la enfermedad del Alzheimer. Y el ayuno intermitente está metido como protocolo ya contra el tratamiento. O sea, digamos que estudié que uno debe comer muy bien, obviamente, porque una persona necesita comer muy bien. Tiene también mucho que ver con la insulina. Es más, le llaman la diabetes tipo 3 al tema del Alzheimer. Y ya está metido como protocolo. Inclusive muchas personas ya también, muchos médicos lo meten como protocolo para las personas que tienen un cánceres o que se han sometido a quimioterapias. O sea, el tema del ayuno hace que el cuerpo se desintoxique, como les hablaba ahorita, de tanto químico, de esas quimios. Han visto bastantes beneficios, así que no es solo un tema de prevención, que es lo interesante. Digamos, nosotros que estamos saludables y queremos prevenir, el ayuno intermitente me ayuda. Vuelvo, insisto, comer saludable en las horas de ingesta y hacer ayuno intermitente para estar saludable, y la mejor medicina preventiva es la comida buena y los buenos hábitos. Pero sino que también hoy en día en muchas ya personas que tienen alguna patología o sufren de algo, como le acabo de decir, Alzheimer, o varios poliquísticos, personas que comen poquito, restricción calórica bajita, y sienten que no adelgazan, o que adelgazaron al principio y se estancaron. En el live anterior, creo que fue, que le hablaba del tema de las barrigas, personas que acumulan mucha grasa en la barriga, el ayuno les ayuda. O sea, ya no solamente, como les decía, como prevención, sino también como corrección, o para revertir ciertas patologías, ayuda muchísimo. Y la explicación está un poco en lo que les hablaba ahorita, o que todos deben saber, que el cuerpo renueva sus células dependiendo qué tipo de células, si es digestiva, si es de piel, etcétera, muscular. Se van renovando cada semana, cada 2 semanas, pero en general cada 52 días casi el 90 o 95% del cuerpo es otro cuerpo totalmente nuevo. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos sufriendo de algo? Porque básicamente seguimos dándole la misma información.
la misma información de mala comida, la misma información de malos hábitos, la misma información de no descansar bien, etcétera, etcétera. Entonces, mira que es interesante que yo entienda esto para saber que definitivamente la comida es muy importante, que sea muy buena, real, de calidad, buenos nutrientes y que también le dé espacio a mi cuerpo para que descanse el sistema digestivo, no produzca insulina, la hormona insulina, y por ende tenga chance de que mi cuerpo produzca otras hormonas, ¿ok? Entonces, y como les decía con mi experiencia, yo cuando yo llegué a comer 6 veces al día, 5 veces al día, 3 comidas al día, o sea, yo he probado muchas cosas que cuando uno está estudiando, pues yo he tenido ya casi como 20 años estudiando nutrición, ha habido como un camino recorrido y obviamente cuando hacen algo uno lo prueba siempre y cuando, en el caso personal mío, no atente contra mi salud, o sea, no me he puesto a hacer locuras como voy a comer de todo para engordarme para después demostrar que sí sé adelgazar. Esas locuras no las hago porque sé que atentan contra mi salud. Sí han pasado épocas de que uno, como uno llama, de vacaciones, de fin de año, etcétera, en que uno se relaja y toma más trago de la cuenta o come más de la cuenta por las invitaciones, etcétera, y se da uno cuenta enseguida que se subió. Eso creo que todo el mundo lo ha notado. Es más, de hecho yo digo que todos sabemos subir de peso, pero no todos saben bajar de peso, que ahí está el meollo del asunto. Entonces, yo personalmente que ya he estudiado y he aprendido a bajar, cómo bajar de peso, depende del tipo de persona, depende de la edad, depende de su actividad, depende del objetivo, de cómo tiene su metabolismo, más o menos por lo que veo cuando hago la evaluación de su estilo de vida nutricional, pero también con números, porque hay exámenes que se pueden mandar a hacer de sangre para saber cómo están los niveles, ya sea de proteína, de carbohidratos, de glucosa, de glicemia, de... aquí me dice el que yo ando súper subida de peso. Sí, por ejemplo, Helka, eso que tú me estás diciendo, tu cuerpo ahora mismo está en un desnivel hormonal que hace que estés acumulando. Y a lo mejor tienes hábitos o mala alimentación o mala nutrición que tu cuerpo como mecanismo de defensa termina guardando, acumulando ese exceso de energía que le estás entregando. Y obviamente hay que empezar a mirar, bueno, vamos a comer de esta forma, hay que quitar algunas cosas, hay que cambiar unas por otras, hay que hacer algo de descanso o ayuno intermitente como te lo he dicho, así empieces por 12-12, pero hay que empezar a que el cuerpo entienda que no puedo estar comiendo todo el día, etcétera, etcétera. Entonces, me dice, la chía saca de ayuno. ¿Sabes qué buena pregunta? Yo personalmente pensaría que no. Pensaría que no. Lo que pasa es que yo muchas veces digo que para qué vas a tomar chía en ayuno. O sea, puede ser que me digas no, que de pronto, bueno, ojalá me respondas, pero yo lo que he visto que algunas personas hacen y a pesar de que es calórico, no te saca de ayuno, al menos no de todos los beneficios, es el aceite de coco, por ejemplo. El aceite de coco, mucha gente se toma el café y le echa incluso aceite de coco, o porque el aceite de coco es lo que hoy en día está de moda, que son las cetonas exógenas. Digamos que es algo similar. Son grasas que cuando tú estás en ayuno intermitente, estás haciendo cuerpo cetónico, estás cogiendo grasa como combustible y el aceite de coco entra como esas famosas cetonas exógenas que están tan de moda. Entonces yo te diría que el aceite de coco no te rompe el ayuno, te ayuda a que esté el beneficio, etcétera, energético, pero que no lo hagas todos los días tampoco. O sea, me parece que no es tan necesario. Si ya estás produciendo cuerpo cetónico y estás consumiendo grasa como combustible, no tiene sentido de pronto que estés consumiendo grasa, al menos que vayas a hacer un gasto calórico por más de 90 minutos, que ya es un tema que ahí sí las recomiendo. Dice, me gusta un par de cucharadas en un vaso con agua. Bueno, yo personalmente siempre digo que cuando dependo, que lo hicieras en tu ventana de comida, tu primera comida, no sé cuántas comidas haces tú al día, pues supongamos que haces dos, haces la primera comida y entre la primera y la segunda, ahí te pudieras tomar la chía con agua, por ejemplo. Dice Uparama, cada 52 días se renuevan las células y cada 29 el ADN álmico. O sea que los problemas de salud y del alma que se mantienen es porque no hemos aprendido a renovarnos. Vamos con todas. Así es, tienes mucha razón, Pepe. Normalmente es así. Cada 52 días se renueva el cuerpo en su gran proporción y cada 29 días el ADN álmico. Mira, ese es un buen dato que nos aporta aquí nuestro partner Pepe. Y entonces, claro, es eso, lo que acaba de decir él es cierto.
Físicamente, si yo mantengo una enfermedad es porque sigo haciendo o sigo suministrando la misma información para seguir enfermo, pero yo me podría curar si mis células están completamente nuevas cada 52 días. ¿Yo por qué sigo con la misma enfermedad? Porque sigo haciendo lo mismo. No crean que no es por más nada. Entonces, y hablo desde el punto de vista mental, porque hay enfermedades que vienen también por el estrés psicológico del entorno, sea laboral, personal, etcétera, y que hay que saber llevarlo y manejarlo, y ahí entramos en un ámbito también un poco más de espiritualidad, de entender un poco mejor cómo es la vida, etcétera. Pero cada 52 días se renueva la célula, así que yo cada 52 días tendría la oportunidad de ir mejorándome desde el punto de vista saludable y de cuerpo, que yo podría, por eso es que se habla hoy de revertir diabetes. Hoy ya se habla de revertir diabetes, que antes se pensaba que era una locura. Hoy se habla de revertir Alzheimer, que antes se pensaba que era una locura. Hoy ya se habla, hay médicos y hay pruebas de que la gente revierte niveles de Alzheimer avanzados, de casi de demencia, o que se les olvidan muchísimas las cosas y empiezan a ver cómo se mejora el tema de empezar a recordar cosas, de tener comportamientos mejores, etcétera, etcétera. Así que, claro que sí, es un tema, que entendamos de que parte de lo que nos hemos propuesto en este canal es eso, de que la gente empiece a entender de que nosotros podemos controlar, digamos, de que nos enfermamos y de que no, por así decirlo. O sea, mucha gente hoy en día ignora que sus enfermedades son producidas por ellos mismos. O sea, por una ignorancia se puede decir, porque de verdad que es lo que más hacemos en la vida, creo yo, que es comer, y es de lo que menos nos enseñan casi todos los colegios y demás. De hecho, los colegios son de los peores ejemplos que hay en tema nutricional. Un niño sale a un recreo y lo primero que se encuentra es todo lo que no se debe comer, y nadie le ha puesto todavía como la atención necesaria a eso, y a enseñarles inclusive desde infancia que debemos empezar a hacer balances nutricionales, a comer mejor, etcétera. Bueno, así que ese es otro tema largo y de otro día, pero básicamente lo que les quería transmitir hoy es que el ayuno intermitente es un protocolo para ayudar a que el cuerpo se regule metabólicamente, pero que obviamente en las horas de ingesta de comida tengo que ser coherente, tengo que darle cosas saludables, porque si no, como digo yo, peco y rezo, o como pongo el ejemplo yo siempre, barro pero dejo la puerta abierta y se me ensucia enseguida, entonces vuelvo y barro y vuelve sucia. No tiene sentido, mejor primero cierra la puerta, después barre y ahí sí te queda limpio. Entonces igual el cuerpo, y no tiene sentido que yo haga ayuno para producir testosterona, hormonas de crecimiento, quemar grasa, hacer autofagia, una limpieza, incluso de pronto hacer un rejuvenecimiento de todos mis órganos, pero resulta que cuando voy a comer como pizza y me atraco de helado, y ahí no estoy haciendo, digamos, un desbalance. Es más, me estoy yendo a los extremos, que en el fondo tampoco sería para nada bueno desde el punto de vista nutricional.